Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos y amigos, a todos los que nos brindan una vez más la oportunidad de ingresar a sus hogares a través del YouTube y el Facebook Live, les saludo fraternalmente en el amor de Cristo. Mi nombre es Guillermo Huerta y soy miembro de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, cuyo templo se encuentra en la esquina que forman las calles Aramberri y Guerrero, allí frente al Mercado Juárez. El hecho de estar hoy ante ustedes es con el propósito de compartirles en una breve meditación algo sobre un tema al que le hemos puesto por título la gracia. Uno de los conceptos más sencillos que hemos escuchado sobre este atributo nos dice que la gracia evita recibir lo que se merece y permite recibir lo que no se merece. Un ejemplo antiquísimo de esto que acabamos de decir es lo que vivió el ladrón que había sido crucificado a un lado de Jesús allá en el Monte Calvario. Él estaba recibiendo en la cruz lo que merecía por sus fechorías y luego, supuestamente, habría de recibir el castigo eterno por sus pecados. Pero, ¿qué sucedió? O más bien, ¿qué le sucedió? Pues lo que menos esperaba. Él escuchó las palabras que todos quisiéramos oír que Jesús nos dijera. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, imagine que entre los que presenciaban la crucifixión se encontraba por ahí el reportero que cubría la fuente Seguridad Pública Romana. Un periodista que, haciendo su trabajo, observaba todo lo que pasaba entre los tres condenados a muerte en aquellos momentos, para luego escribir la nota de su periódico en la que habría de incluir este importante detalle. Fue notorio por la petición que uno de los crucificados hizo al que ocupaba la cruz del centro, que el tal malhechor había recorrido ese día un camino y que luego habría de recorrer otro. El primero lo había llevado de la prisión a una cruz y el segundo lo llevaría de aquella cruz al paraíso. En el primero había sido escoltado por soldados romanos y en el segundo seguramente iría escoltado por la gracia del Señor. Otro hombre que experimentó en su vida este atributo divino fue John Newton. Aunque sé que muchos conocen su historia, permítanme hacer un breve resumen de su vida para aquellos que no saben nada de él. Nació en 1725, a los 7 años murió su madre de tuberculosis y a los 11, a muy temprana edad, se hizo a la mar en barcos cuyos dueños se dedicaban al comercio de esclavos. Cuando su padre se retiró de ese trabajo, él siguió haciendo lo mismo en otro barco. A los 18 años de edad, fue obligado a cumplir con el servicio naval, donde llegó a ser guardia de la marina. Pero no le gustaba lo que hacía y quiso desertar. Pero fue capturado y castigado con 8 docenas de latigazos y además fue degradado al rango de marinero común. Cumplido el tiempo reglamentario, volvió al comercio de esclavos en el barco Pegasus. Pero como no se llevaba bien con la tripulación, fue abandonado en África Occidental y ahí otro traficante lo compró como esclavo y se lo llevó a su esposa, donde fue maltratado igual que los demás cautivos que tenía dicha mujer.
cuando tenía 23 años, fue rescatado por un capitán de barco a quien el padre de Newton le había pagado para que lo buscara. Y fue así como pudo emprender el viaje de regreso a Inglaterra en el Greyhound, otro barco mercante de aquellos tiempos. Pero un día, en ese viaje, se despertó viviendo una terrible escena. El barco en el que iba estaba atrapado en medio de una fuerte e inmisericordiamente tormenta y a punto de hundirse. Sin haberlo hecho antes, Newton comenzó a orar pidiendo a Dios de su misericordia. Después de lo cual, la tormenta comenzó a amainar. Pasadas 4 semanas en el mar, el Greyhound pudo atracar en uno de los tantos puertos de Irlanda. A partir de esa experiencia, John Newton ya no fue el mismo. Y de 1754 a 1757 fue muy conocido como ministro laico evangélico. Luego trabajó arduamente con un comité para la abolición del comercio de esclavos y escribió un libro en el que decía: porque demasiada luz ha sido arrojada sobre este tema por muchas plumas hábiles, y porque tantas personas respetables se han comprometido a usar su máxima influencia para la desaparición de este tráfico que contradice los cimientos de la humanidad. Por esas dos cosas, tengo fe en Dios que esta mancha de nuestro carácter nacional pronto será borrada. Todavía tuvo el valor de disculparse públicamente y por escrito. Lo hizo de la siguiente manera: aunque considero que es demasiado tarde, hago esta confesión. Siempre será un tema de reflexión humillante para mí el haber sido instrumento activo de un negocio ante el cual ahora mi corazón se estremece. Hermanos y amigos, esto es lo que sucede cuando la gracia del Señor es derramada sobre una persona. Cambia su vida por completo, como lo hizo con ese traficante de esclavos. Al paso del tiempo, John Newton escribió muchos himnos, entre los cuales sobresale el de Sublime Gracia. Un himno que ha sido cantado en muchos idiomas y en casi todas las partes del mundo, a donde ha llegado a través de iglesias, películas y de artistas famosos como Elvis Presley y el cuarteto El Divo. Permítanme ahora dar con peras y manzanas, pero con toda reverencia, una idea de la gracia. Imaginen a un profesor que al iniciar el semestre fija 3 fechas para que los alumnos le entreguen un proyecto cada uno. Llegada la primera fecha, de los 40 estudiantes, 4 no cumplieron con la tarea y le pidieron al maestro que no les pusiera el famoso 5 de calificación, que por favor les diera 3 días más. Les fue concedido, obteniendo luego solamente la calificación de pase, no más. El grupo aplaudió todo al maestro. En la segunda fecha establecida, los 4 que fallaron en la primera y 6 más de ellos no cumplieron con la tarea. Pero hicieron lo mismo de la fecha anterior. Pidieron 3 días más, lo cual les fue concedido, pero con esta advertencia: esta sería la última vez que permitiría tal incumplimiento. El grupo ahora ovacionó al maestro. Y llegada la última fecha, los mismos alumnos que habían fallado en la segunda
repitieron su actuación y pidieron que se les diera unos días más, lo cual ahora sí les fue negado. Enseguida, uno de ellos se puso de pie y le dijo que ya casi lo terminaba, que solo le faltaban unos detallitos, pero que en 2 o 3 días lo tendría listo, que le diera otra oportunidad. Algo parecido dijeron los demás. Pero el maestro volvió a la carga diciendo: a ver, usted, Raúl Artre Ovalle, ¿tiene o no su proyecto? No, maestro, no lo tengo. Bien, tiene su 5 de calificación. No es justo, maestro, replicó el alumno, y los demás lo apoyaron diciendo lo mismo. Ahora el grupo no aplaudía. Pedía lo mismo que el alumno, pedía justicia. Ante tal situación, el maestro le preguntó: Raúl, ¿deseas que sea justo al calificarte? Sí. Sí, maestro. Bueno, entonces voy a borrar tu calificación de pase de la fecha pasada y te pondré el 5 que merecías. ¿Alguien más desea justicia? Nadie dijo nada. Como podemos ver, la primera vez que se recibe gracia, se agradece. La segunda vez también se agradece, pero se toma como algo normal. Y luego en las siguientes ocasiones, si no se recibe, se exige. ¿Se queja usted de tener algún hijo que se porte mal? Piense en lo siguiente: ¿cuántos hay que tienen al suyo grave en el hospital? Ante tal situación, ¿desea justicia del Señor? Mejor pida gracia para su hijo y ore por el que está en el hospital. Del ladrón crucificado pudiera decirse que llegó a la puerta de palacio pidiendo migajas, y en lugar de hacerlo esperar para llevarle algo, lo pasaron al comedor real para que disfrutara por siempre de las viandas y de la compañía de su Salvador, por quien fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. De John Newton nos quedamos con esto. Fue un hombre que tocó y fue tocado con el látigo de la esclavitud, pero que con su himno Sublime Gracia sigue tocando el corazón de millones de personas. ¿Desea que hablemos de alguien más cercano? Pues hagámoslo. Hablemos de esa persona que es o puede llegar a ser salvo. Hablemos de usted. Si ya es salvo, que su gratitud sea para Dios. Si desea ser salvo, haga lo que hicieron el malhechor y John Newton. Pida misericordia. Pídala sabiendo que nadie acude al Señor y luego regresa con las manos vacías. Nunca va a suceder eso. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hoy y siempre. Amén.